Por supuesto, hace un momento yo comentaba pues de que tenemos un tema muy importante hoy en nuestro segmento psicológico y de que vamos a hablar de tipos de apego, así que preste muchísima atención y si tiene alguna consulta también háganoslo saber a través de soltv.pe que siempre estamos atentos a todos ustedes. Así que vamos a darle ya la bienvenida a Caterine Valderrama, quien nos va a hablar de este tema tan importante. ¿Cómo estás, Caterine? Buenos días, bienvenida como en casa. Hola Celia, muchas gracias. Gracias por el espacio que están dando para hablar sobre salud mental y pues con ese tema que es muy importante hoy en día. Muy bien, Caterine. Para empezar, hablemos primero qué es exactamente el apego, ¿no? Y por qué es tan importante en la vida de una persona. Ok, a ver, el apego en sí no es malo porque hoy en día se ha tergiversado esta palabra, ¿no? El apego es el vínculo que se va a formar cuando somos niños entre los cuidadores, en este caso los padres, la mayoría de veces. ¿Y por qué es importante? Porque va a depender de esta forma en que me vinculo con mis papás para que cuando yo sea adulta pueda relacionarme de una manera funcional con las demás personas. Muy bien, entonces ahí está la explicación. Ahora va a depender de qué, como dice el tema, de qué tipo de apego estamos hablando, ¿no? Porque si hablamos pues de cuando somos pequeñitos, obviamente siempre sentimos un apego por la persona que está ahí con nosotros. En este caso muchas veces son los papás, otras veces es la persona que está a cargo de cuidar, en este caso, a los niños, ¿no? Pero ¿qué pasa si hablamos ya de un apego de adultos, de un apego de pareja? Ahí es un tema ya totalmente diferente. En realidad no es tan diferente, ¿no? La forma en cómo nosotros nos vinculamos, la forma en que nos enseñaron a apegarnos de niños, va a reflejar la forma en cómo nosotros vamos a relacionarnos o vamos a formar vínculos cuando estamos en una relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Si de niño he tenido a cuidadores o he tenido a padres que han estado atentos a mis necesidades emocionales, porque en sí hablamos de apego cuando nos referimos a vínculo emocional. Entonces, mis papás o mi cuidador ha estado atento a esas necesidades, ha satisfecho esas necesidades, que me dejó explorar el mundo, pero cuando estaba haciendo algo, surgió algo y regresé a mi papá o a mi mamá y me dio la seguridad, entonces cuando yo sea grande, esta seguridad, este vínculo va a ser aún más seguro en las relaciones que yo vaya a formar, ¿no? Muy bien, entonces qué importante es en este caso cómo convivamos o la salud mental que tengamos cuando somos pequeños, porque lo vamos a reflejar en la adultez, ¿no? Ahora, se habla mucho de diferentes tipos de apego, ¿no? ¿Cuáles son los principales y cómo se pueden caracterizar? Claro, en la psicología podemos ver algunos estilos de apego, para ser más puntuales son 4, ¿no? Está el tipo de apego seguro, que es el que todos deberíamos trabajar para poder llegar, ¿no? El tipo de apego seguro en donde la persona es capaz pues de poder relacionarse con otras sabiendo que tengo mi independencia, pero que también si es que necesito algo de alguien, puedo pedirlo y también puedo regularme emocionalmente, ¿no? Y si es que en algún momento no puedo, busco a alguien para que me ayude a hacerlo. Estamos hablando allí del tipo o del estilo de apego seguro. Ahora, hay otro estilo de apego que es el estilo de apego ansioso ambivalente, ¿no? Que es cuando, bueno, en el caso de los niños, ¿cómo se forma este estilo? Se forma porque los papás son impredecibles, ¿no? De repente un día están disponibles, otro día no está disponible, entonces el niño ya no sabe en qué momento el papá lo va a ayudar o lo va a atender, ¿no? Entonces, como que intensifican de repente la necesidad que tienen. Entonces, cuando llegan a la vida adulta, ¿qué va a pasar? En las relaciones interpersonales, y si hablamos de pareja, lo que va a buscar es estar segura o tener esa sensación de que tal vez la persona la va a abandonar, de que quizás esta persona ya no le está queriendo tanto, o no saber si esta persona quiere seguir con ella o no quiere seguir con ella, ¿no? Estamos hablando allí del estilo de apego ansioso.
así se conoce. Ahora, hay otro tipo de estilo que es el estilo de apego evitativo. ¿Qué es lo que pasa allí, no? La persona evita tener vínculos cercanos, vínculos emocionales que generen un poco de compromiso porque teme. Cuando son niños les han enseñado a que si tienen una necesidad emocional, entonces ellos solitos se les deben de arreglar. El niño aprendió a que no hay nadie disponible para satisfacer esta necesidad. Entonces, cuando son adultos, ¿qué es lo que va a pasar en las relaciones amorosas, por ejemplo? Están saliendo y cuando ya la persona pide un nivel de compromiso mayor, la otra persona no quiere, porque no aprendió a relacionarse desde ese vínculo, ¿no? Y por último, tenemos el cuarto estilo de apego, que es como el más complejo, ¿no? El más difícil, que es el estilo de apego desorganizado. Y este es como una mezcla, ¿no? ¿Y por qué hablamos de que es un estilo de apego más complejo? Porque, bueno, este estilo de apego nace en situaciones donde hubo violencia, donde la persona que debió cuidar al niño, en realidad también cumplió la función de infundir miedo, por ejemplo, ¿no? Claro. Muy bien. O sea que esto no es como decir simplemente, ¿me comentan que hay video para poder complementar el tema? ¿Sí? Muy bien. Entonces más adelante vamos a ver el videíto para poder complementar un poquito este tema. Y qué bueno, pues, doctora, que usted pueda venir y explicarnos, porque hay mucha gente que no sabemos identificar los tipos de apego, ¿no? Que en este caso puede tener una persona adulta, y también cómo podemos reaccionar como padres o como cuidadores con los pequeños para que pues cuando sean adultos también no pasen por situaciones como estas. Vamos a invitarla a que se quede un bloque más con nosotros para poder responder también a las preguntas de nuestros televidentes, y antes tenemos también que cumplir nosotros con nuestros auspiciadores que siempre tienen novedades para todos nosotros. Muy bien, adelante, Lian. Muy bien, así es, estamos por aquí con este tema tan importante, y además también mencionar que cuando nosotros tenemos a una persona con algún tipo de apego, en este caso, cómo poder ayudarle o qué es lo que debemos hacer, ¿no? Cómo identificar y qué es lo que debemos hacer para poder ayudar, porque no es que porque de niño tuvo que pasar por esta situación, ahora ya tiene cierto apego a alguna cosa o a alguna situación, no significa que va a ser así siempre, sino que el especialista justo me estaba comentando que se puede mejorar obviamente con la ayuda de un profesional, pero también siempre tenemos que tener en cuenta que los primeros auxilios emocionales a veces lo damos los que estamos en casa o los amigos cercanos. Entonces, ¿cómo podríamos reaccionar ante esta situación? Gracias por la pregunta, Celia. Justo hablábamos de ello. No es que porque yo tenga un estilo de apego estoy sentenciada a esto. En realidad, si bien es cierto, cuando éramos pequeños no teníamos otra forma de defendernos, aprendimos esta manera de vincularnos. Ahora de adulto, que somos personas ya racionales, con capacidad de tomar decisión, podemos hacer algunas cosas para llegar a adquirir un apego seguro, ¿no? Todo lo que se aprende se desaprende, se dice, ¿ya? Claro. Y al hablar de apego también podemos hablar del apego seguro adquirido. ¿Qué significa eso? Significa que como adulta puedo hacer algunas cosas para mejorar la forma en que me relaciono, la forma en que me vinculo. Una de ellas, por ejemplo, es el poder ser consciente. Si una persona no es consciente de cuál es su patrón, del patrón que sigue en las relaciones, en realidad no va a hacer mucho, ¿no? El primer paso es identificar ¿cómo es la forma en cómo yo me relaciono con otras personas, ¿no? Algunas veces, por ejemplo, algunas clientas me dicen, no entiendo por qué siempre me pasa que escojo chicos que me insultan o que me violentan, ¿no? O que me sacan la vuelta. Ahí ya estamos hablando de un patrón. Entonces, ser consciente de eso es importante. Lo segundo es poder empezar a crear vínculos más seguros, ¿no? Relacionarme con personas que sean sanas emocionalmente. El círculo social va a influir muchísimo en ello. Y tercero,
también la ayuda profesional es importante. Si yo veo que tengo este estilo de apego y que me cuesta mucho manejar mis relaciones, esto está influyendo bastante, entonces solicitar ayuda profesional a un especialista siempre va a ser también un paso importante. Muy bien, ahora sí vamos a ir a ver el video que producción ha preparado para poder complementar un poco más este tema. Cuando hablamos de relaciones humanas, hay un concepto muy importante que explica cómo nos vinculamos con los demás: el apego. El apego es ese lazo emocional que desarrollamos desde la infancia con nuestros cuidadores y que muchas veces, sin darnos cuenta, influye en cómo nos relacionamos con nuestras parejas, amigos y familiares en la vida adulta. Existen principalmente 4 tipos de apego. El primero es el apego seguro. Las personas con este tipo de apego suelen sentirse cómodas con la cercanía emocional. Confían en los demás, pueden expresar lo que sienten y también respetan el espacio de la otra persona. Generalmente crecieron en entornos donde recibieron afecto, atención y estabilidad emocional. El segundo es el apego ansioso. Aquí encontramos a personas que suelen necesitar mucha validación y cercanía constante. Pueden sentir miedo al abandono o preocuparse demasiado por perder a la persona que aman. Esto suele desarrollarse cuando en la infancia hubo afecto, pero de manera inconsistente. El tercero es el apego evitativo. Las personas con este estilo tienden a mantener distancia emocional. Les cuesta abrirse, confiar o depender de alguien más. Muchas veces aprendieron desde pequeños a ser muy independientes porque no encontraron suficiente apoyo emocional. Y finalmente está el apego desorganizado, que combina características del apego ansioso y evitativo. Puede generar relaciones intensas, con miedo, inseguridad o confusión emocional. Este estilo suele estar relacionado con experiencias de cuidado impredecibles o situaciones difíciles en la infancia. Lo importante es entender que el apego no es una etiqueta definitiva. Con autoconocimiento, terapia y relaciones saludables es posible desarrollar vínculos más seguros y equilibrados, porque comprender cómo nos vinculamos también es el primer paso para construir relaciones más sanas, conscientes y emocionalmente estables. Muy bien, aprender cómo nos vinculamos también pues nos ayuda a tener relaciones sanas, ya sea en el trabajo, ya sea con la pareja o con nuestra misma familia o en el círculo en el que nos desarrollemos día a día, ¿no? Ahora normalmente siempre escuchamos el tipo de apego, pues el apego ansioso, entre otros, pero lo que a mí hoy me ha llamado la atención es el apego evitativo, ¿no? Que usted comentaba. Entonces, ¿será que podemos extendernos un poquito más sobre eso? Claro, claro. A ver, cuando de niños empezamos a buscar que nuestros padres o nuestros cuidadores satisfagan una necesidad y nuestros padres no están disponibles, nos rechazan, entonces comenzamos a aprender que cuando necesito algo, no hay nadie, entonces pierdo la esperanza y tengo que buscar la manera de defenderme por mí misma, ¿no? Cuando crecemos y ojo, no estamos hablando de situaciones aisladas. Un día de repente estoy jugando, me caí, papá no está, ahí no se forma el apego evitativo, ¿no? Claro. Sino son ya acciones que vienen siendo repetitivas. Entonces, cuando yo crezco, yo he aprendido que si tengo una necesidad y necesito a alguien que me ayude, yo no voy a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque yo sé que no me van a ayudar, porque esa es la forma en que aprendí. El sentimiento que acompaña al apego evitativo es la desesperanza. Por eso es que muchas personas dicen, no, yo puedo solo, si tengo un problema, voy y no quiero contarle a nadie porque yo puedo solo, porque da igual, tú no me vas a ayudar, no me vas a atender, ¿no? Eso Claro. es lo que piensa un apego evitativo, una persona con estilo de apego evitativo. Claro, y se ve muchas personas así, ¿no? Que dice, ¿para qué voy a contarle si no me va a poder ayudar o si tal vez no le importa, ¿no? Eso.
Claro, ¿no? Ahora, también tenemos que tener en cuenta que en un apego seguro la persona también puede ser capaz de no depender de alguien para satisfacer alguna necesidad, ¿no? La diferencia va a estar en la motivación que hay detrás, es decir, en el apego seguro él no pide ayuda porque sabe o porque tiene la certeza de que nadie está para él. En el apego seguro sabe que hay una persona que puede ayudarle, pero ella también o él también es consciente que tiene recursos y que podría utilizar para poder regularse, ¿no? Muy bien, y que es autosuficiente, ¿no? Claro. Entonces hay que saber identificar también esta situación, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a ir con unas preguntitas de nuestros televidentes para que puedas aclarar ahí. Nos escribe esta vez Camila y dice, el tipo de apego que siempre se forma en la infancia, dice, ¿cuál sería ese en este caso? El apego se va a formar, es algo innato en el ser humano en realidad, ¿no? O sea, cuando el niño nace, ¿qué es lo que hacen los doctores? Automáticamente buscan darle a la madre para que la madre lo sostenga, porque eso fortalece el vínculo, ¿no? La diada principal se le llama eso, ese vínculo inicial que tiene el niño con la madre. Ahora, siempre va a existir el apego, ¿no? Sin embargo, mientras que los niños van avanzando en edad, la forma de interactuar va a determinar. Por ejemplo, ahora que estamos iniciando las clases escolares, de repente un niño que entra a jardín, ¿no? Es normal que muchos niños cuando van al jardín lloren, ¿no? No quieran despegarse de sus papás. Pero es allí donde el papito, por ejemplo, le puede decir, hijito, sé que estás triste, sé que es difícil, pero yo voy a regresar. ¿Qué pasaría si el padre le dice eso, pero al final no regresa? Se le olvida recoger al niño. Y esto es reiterativo. Allí estamos formando ya un estilo de apego que es el estilo de apego ansioso, ¿no? Mi papá me deja, me abandonó. Muy bien, y hablando de apego ansioso, ¿una persona que tiene apego ansioso puede tener una relación estable? Claro, como mencionamos, ¿no? El hecho de que yo tenga un estilo de apego ansioso, evitativo, desorganizado, no me va a sentenciar. El punto es conocer este patrón y poder empezar a buscar la manera de cambiar o de adquirir un apego seguro. Y en esto sí influye mucho el tema de las relaciones pues amorosas, si ya hablamos en el tema de pareja. ¿Qué tipo de pareja escojo, no? Muy bien, Caterine, por favor, tus redes sociales y tus números para que te puedan contactar. Claro que sí. Pueden contactarme, ¿no? Para citas al WhatsApp 955-362-012. También nos encontramos en Instagram como psicóloga.cavalderrama, o también ahora hemos fundado el Centro Crecer, que es un centro de atención psicológica y desarrollo integral, y nos encontramos como Centro Crecer.pe. Muy bien, centrocrecer.pe. Así para es. Que crecer, psicología, dice. Psicología Crecer, ahí, ¿no? En la parte superior de sus pantallas está para que ustedes puedan buscarlos. Comentarte también, Celia, ¿no? Que como estamos en el mes de la mujer, tenemos descuentos especiales, así que para los televidentes que hoy nos están acompañando, pueden escribir al WhatsApp, comentar que vienen referencia de este programa y se les va, por favor, para que les den su descuento y Caterine pues va a estar ahí gustosa de poder atenderlos. Muchísimas gracias. Ahora sí escuchamos a nuestros auspiciadores.